Bueno, los niños pueden ir a su clase. Si usted tiene ahí su Biblia, si no, levante su mano, ahí los voluntarios le van a dar una. Queremos también dar la bienvenida a todas aquellas personas, amigos, hermanos que se comunican y se conectan por las redes sociales de Facebook Live. Estamos saliendo en vivo por las redes sociales de Facebook. ¿Por qué no damos un aplauso también a los que se están conectando por medio de Facebook? Bienvenidos sean todos. Somos la Iglesia Vida Eterna, los pastores Mario y Pati Torres en la bella ciudad de Rockford. Sean todos bienvenidos. Hoy domingo 31 de julio, mira, ya último día del mes de julio, ya se está yendo el verano, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo. Así que vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de mensajes, de sermones, basada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy continuamos ya con el capítulo 4, el versículo, vamos a ver hoy el versículo 23 al 31. Así que el tema del día de hoy se llama Libres para orar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Dios nos ha dado libertad. Amén. Para orar, para compartir a otros. Así que ahí en tu boletín tú vas a encontrar los puntos importantes del tema del día de hoy. Y también las preguntas inductivas para que te los lleves a casa y puedas tener un estudio. Todos tienen boletín, levante su mano, si no, alguno de nuestros voluntarios le va a hacer llegar un boletín, porque ahí están todos los servicios, actividades que tenemos, clases por hacer. Así que antes de empezar vamos a orar y vamos a poner esta reunión en las manos de Dios. Me acompañan y vamos a leer la preciosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Dice así, Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Nos llena, nos consuela, nos trae paz y gozo y nos confronta también, Señor, para dejar atrás todas aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica y ilumínanos, Señor. Trae, Señor, revelación de tu palabra a nuestro corazón, que podamos entender los secretos de tu ley y ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios así, Hechos capítulo 4, versículo 23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, ayúdanos, Señor, a hablar con denuedo, a no avergonzarnos, Señor, de compartir tu preciosa palabra a los que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es verdad. Los cielos pasarán, dice la Biblia, ¿verdad? La tierra pasará, todo lo que pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar, quisiera preguntarte: después de pasar por una experiencia estresante, ¿cómo haces para relajarte? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes han tenido alguna experiencia estresante en su trabajo? ¿Algo que les causó mucho estrés? ¿Alguna confrontación? ¿Algún problema ante las autoridades, verdad? Ante un juez, qué sé yo. ¿Cómo haces para relajarte, verdad? Te tomas unas vacaciones, te vas por ahí a caminar en el bosque, te tomas un vaso así grande de agua, ¿verdad? Te das un baño ahí en la tina. ¿Cómo haces para relajarte?
relajarte después de que tienes una experiencia estresante. Y pregunta número 2, ¿cuándo te has sentido más apoyado por tu familia de la iglesia, por los hermanos? ¿Cuándo han sido esos momentos en que te has sentido más apoyado? ¿No es cierto que cuando pasamos problemas, situaciones difíciles, podemos ver ahí la mano de Dios obrando a través de los hermanos, ¿verdad? Orando unos por otros, ayudándonos en nuestras necesidades. Y pregunta número 3, cuando oras, ¿cuáles son algunas de las expresiones favoritas que te gusta hacer? ¿No es cierto que muchas veces cuando oramos siempre decimos, siempre oramos de diferente manera, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Pero ya tenemos como unas frases repetitivas, ¿no es cierto? Que decimos Padre Celestial, otros dicen Padre Santo, Señor y Dios, ¿verdad? Amado Dios. ¿Cuál es tu frase preferida, verdad? Que hablas, siempre dices a Dios cuando vas a orar. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo los discípulos, después de haber sido confrontados, ¿verdad? En el Sanedrín, salieron y fueron a los suyos, dice a los otros discípulos que estaban orando por ellos para que los dejaran libres en libertad, después de que habían pasado una noche en la cárcel, ¿verdad? Y los habían entrevistado ahí y los soltaron libres, ¿verdad? Fueron ellos a los suyos a contarles todo lo que había acontecido, lo que Dios había hecho por ellos. Así que la semana pasada, si se perdió la predicación, puede verla ahí en YouTube, ya la vamos a subir está en Facebook, ya la vamos a subir a YouTube también. Vimos el capítulo 4, versos 1 al 21, ¿verdad? Al 22, perdón. Entonces vimos la semana pasada cómo Pedro y Juan fueron arrestados, ¿sí? Y cuál fue su desenlace. Sí, fueron entrevistados y cuestionados ante el Sanedrín. Pedro le proclama el Evangelio de Jesucristo a todos los religiosos, dirigentes religiosos, políticos, y les dijo que no podían encontrar salvación en ningún otro nombre, nada más que en Jesús. Si me acompañan ahí, el capítulo 4, verso 12, dice, Pedro les dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro les dice, este hombre al que ustedes ven aquí hoy en día, que está aquí en su sano juicio, parado en sus pies, había estado cojo por 40 años y fue sanado por el nombre de Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron, al cual ustedes no creyeron, ¿verdad? Pero este Jesús se ha levantado con poder y por medio de su nombre es que están ocurriendo estas maravillas y estos milagros. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús sigue haciendo milagros? Gloria a Dios, amén. Así que Pedro da testimonio de la verdad del Evangelio, amén, ante estos religiosos que no creían, ni siquiera querían que se mencionara el nombre de Jesús. Así que el nombre de Jesús, amados hermanos, debe ser oído en todas partes, amén. Lo han tratado de sacar de las escuelas, han prohibido que se hagan oraciones en las escuelas, que se lea la Biblia, pero en las cárceles no está prohibido. Qué irónico, ¿verdad? Lo prohíben en las escuelas, pero en la cárcel tú puedes llevar Biblias, puedes ir a orar por los presos ahí, pero ¿no creen que ya es un poquito tarde? ¿Verdad que sí? En vez de empezar en los hogares, en las escuelas, a inculcarle los valores, ¿verdad? A los niños, para que cuando sean grandes no tengan que ir a visitarlos y a evangelizarlos a las cárceles o a los hospitales, ¿verdad? Así que Pedro les dice a estos líderes religiosos que en ningún otro hay salvación, que este nombre debe ser conocido en todas partes. ¿Y sabes cuál fue el desenlace de este juicio y de este interrogatorio? Les prohibieron, les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús, ¿sí? Les dijeron, y llamándoles, verso 18, capítulo 4, verso 18, les intimidaron y les dijeron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué hicieron los discípulos? ¿Qué crees tú que hicieron? Mira lo que les contestaron, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Así que estos religiosos entonces les amenazaron y les soltaron
y no hallando ningún modo de castigarles por la causa del pueblo, porque todos en el pueblo glorificaban a Dios por el milagro que se había hecho de la sanidad de este cojo, ya que el hombre a quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años que estaba paralítico y pedía limosna ahí en la entrada al templo. Entonces, Pedro le dice, no podemos nosotros dejar de hablar de este maravilloso nombre de Jesús, dejar de compartirle a otros que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna, que Jesús puede librarte de las cadenas del pecado, puede sanarte de cualquier enfermedad como lo hizo con este paralítico. Pedro y Juan salen de ahí del concilio sin ningún cargo, ¿verdad? Porque no pudieron condenarlos de ninguna cosa, no podían condenarlos por haber sanado a un hombre, ¿verdad? Paralítico, ¿verdad? No podían negar ese milagro. Toda la gente del pueblo estaba glorificando a Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando ocurre un milagro. ¿No es cierto que las personas dan gloria a Dios? ¿Sí? Cuando los doctores dicen ya no hay esperanza, ya no hay, no se puede hacer nada, llévenselo para su casa, está enfermo, ya no es nada. Pero el que tiene la última palabra es nuestro buen Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos creemos en el poder divino, en el poder de Dios, y hemos visto milagros, maravillas acontecer. Amén. Así que terminamos la semana pasada con la prohibición que les dieron a los apóstoles de que siguieran predicando. Pedro y Juan entonces deciden obedecer a Dios. Así que el día de hoy vamos a ver entonces los puntos importantes. Usted los tiene ahí en su boletín. Acompáñeme, vamos a leerlos. Allí están. Dice, punto número 1, la reunión. Pedro y Juan dan un informe completo a la comunión de los santos. Capítulo 4, verso 23. Punto número 2, la oración. Los discípulos oran confiando en la soberanía de Dios. Capítulo 4, verso 24 al 28. Y número 3, la petición. Los discípulos oran pidiendo valor para proclamar el Evangelio de Cristo. Capítulo 4, verso 29. Y también oran para poder realizar señales y prodigios por medio de Jesús. Versículo 30. Y punto número 4, la respuesta. Dice en la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, o sea, con valor, la palabra de Dios. Versículo 31. Además de los puntos importantes del día de hoy, usted, si tiene su boletín a la mano, se va a llevar también las preguntas inductivas. ¿Para qué le van a servir estas preguntas? Para que usted repase esta enseñanza en su casa, con su familia, en 3 semanas. Usted como padre, como cabeza de hogar, reúna a su familia, tómese un tiempo para orar, para leer la Biblia, ahí con sus hijos, con su esposa, en un tiempo de oración. Y hágase estas preguntas que están acá sobre el capítulo 4, verso 23 al 31, y empiece haciendo preguntas para empezar, para romper el hielo, ¿verdad? Y también tiene preguntas de explorar. ¿A dónde fueron Pedro y Juan después de que salieron del Sanedrín? Que el Sanedrín lo liberó. Ahí está, usted lo va a leer. Ahí le dice el versículo y que usted puede encontrar la respuesta. ¿Cómo respondieron los creyentes al informe de los apóstoles? Otra pregunta, ahí está la respuesta en el versículo 24. Y así usted va a hacerse estas preguntas y va a ir con la Biblia respondiéndolas, ¿verdad? Cuando oraron los discípulos, ¿cómo expresaron los creyentes su punto de vista sobre la persecución que enfrentaron? Todas estas respuestas usted las va a encontrar, ahí están los versículos, hágalas con su familia. Y algo muy importante también, no se le olvide, al final dice, para usted, tómelo y aplíquelo. ¿Qué se va a llevar de esta enseñanza? ¿Cómo lo va a poner en práctica en su diario vivir, con su familia? ¿Sí? Preguntas como esta, ¿cómo edifica nuestra fe citar las Escrituras en nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Cómo edifica nuestra fe recordar las obras pasadas que Dios ha hecho a nuestro favor, etcétera, etcétera? Así que usted ponga en práctica estas preguntas, hágaselas usted mismo y póngalas en prácticas y aplíquelo. ¿Qué cambios puede hacer hoy en su vida personal de oración? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Cómo puedo orar con mi iglesia, con mis líderes? ¿Cómo puedo participar más de las reuniones de oración en la iglesia? Así que espero que estas preguntas les sirvan para aprender más y escudriñar más la palabra de Dios. Además, en su boletín usted va a encontrar también un flyer para la clase de matrimonios. Ya va a terminar, pronto después vamos a tener ya la clase de finanzas. Vamos a tener unas 2, 3 semanas de break y vamos a continuar con clases de finanzas que nos van a ayudar también a mejorar nuestro matrimonio. Así que
sin más preámbulo, entremos de lleno al estudio de la palabra de Dios. Entonces, punto número 1, entonces vemos la reunión. Pedro y Juan dan un informe completo de la comunión de los santos. Verso 23. Entonces leíamos ahí que después de que el Sanedrín los soltó, Pedro y Juan, dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Amén. Así que le puse al título del tema del día de hoy, libres para orar. ¿Por qué? Porque después de que salieron de la cárcel, de haber sido interrogados ante la corte, ahí, ¿verdad?, con los religiosos, salieron libres y ¿sabes qué? No se fueron allá a tomar el sol, no se fueron allá a pescar al lago, ¿verdad?, al lago de Galilea, ¿verdad? Ni se fueron por allá al desierto, no. ¿Sabes qué hicieron? Se fueron a los suyos, dice, a orar. Fueron a darle un informe a sus amados hermanos que estaban orando por ellos para que Dios hiciera un milagro y los sacara de la cárcel, no los mataran, pudieran salir con bien. Dios contestó sus oraciones y ahora Lucas nos proporciona detalles acerca de la iglesia de Jerusalén. Así que durante la detención y el juicio de Pedro y de Juan, los creyentes estaban en oración continua, oraban por la seguridad de los apóstoles, que oraran para que hablaran con valentía y para que tuvieran una liberación inmediata, ¿verdad? Y vemos ahí que Pedro se paró delante del Sanedrín y les habló con autoridad, ¿verdad? Así que Lucas dice que tan pronto como quedaron en libertad, los apóstoles corrieron a reunirse con los suyos. Pregunta, ¿quiénes eran los suyos? Bueno, no podemos decir que era toda la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que se habían convertido 5,000 en el segundo sermón de Pedro, ¿verdad? Sino más que todo, los suyos se refiere al grupo original que estaban en el aposento alto, a esos 120 cuando vino el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Que se reunieron para orar en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 13 al 15. Así que aquí, en términos prácticos, podríamos decir que la comunión de los santos son los que estaban orando por la liberación de los detenidos de Pedro y Juan. Y reciben ahora un informe completo y en detalle dado ahora por los apóstoles Pedro y Juan, que cuentan a sus amigos lo que había ocurrido en el tribunal y de las preguntas que los principales sacerdotes les habían hecho, ¿verdad? Y la amenaza también que les habían proferido, que les habían dado. Así que todos los demás apóstoles estaban interesados en conocer cuáles eran las implicaciones y el veredicto que Pedro y Juan recibieron. La pregunta es, y esto es para todos nosotros, cuando estamos en problemas, en dificultades, ¿sí? ¿A dónde vas en busca de ayuda en tiempos de dificultad? ¿Sí? ¿A quién vas y a quién acudes, verdad? Como los apóstoles fueron a informarle a estos hermanos que estaban reunidos orando por ellos. Eso mismo debemos hacer nosotros. Cuando estamos en problemas, debemos de buscar ayuda, ¿verdad? Con personas que sean más maduras, que conozcan al Señor. Para eso estamos nosotros los pastores, para ayudarles, para darles consejería, ¿verdad? Tienes que venir a la iglesia, a reunirte, ¿sí? No te escapes y te vayas por allá, porque ¿sabes qué es lo que pasa muchas veces cuando las personas tienen problemas? Hacen lo contrario, ¿no te has dado cuenta? En vez de buscar ayuda, consejería, se alejan de los hermanos, dejan de venir a la iglesia, no buscan consejería y van a pedir consejo con personas que no conocen la palabra de Dios y les van a dar consejos que nada que ver, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, busque el consejo sabio de la palabra de Dios y de personas maduras que te puedan aconsejar. Así que, note también que Lucas menciona únicamente a los principales sacerdotes y a los ancianos, quienes representan el Sanedrín y al partido de los saduceos. Hablábamos la semana pasada quiénes eran los saduceos, hablábamos que eran un grupo selecto, ¿verdad? Que tenía mucha autoridad, mucho dominio sobre la parte política, ¿verdad? Controlaban
controlaban mucho, estaban actuaban junto con Roma, ¿sí? Eran ricos, tenían mucho dinero, y algo muy importante, a diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles ni nada de eso, ni en profecías, solo por eso no aceptaban los libros de los salmos y de los profetas, solamente los cinco primeros libros de la ley, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los escritos por Moisés, ¿verdad? Lo que le llamaban el Pentateuco. Así que estos saduceos representaban al Sanedrín y al partido político. Así que nos imaginamos que fueron estos saduceos los que formularon las preguntas durante el juicio, ¿verdad? A Pedro y a Juan, que con qué autoridad habían sanado a este enfermo, ¿verdad? Con qué autoridad estaban predicando el evangelio de Jesucristo. Así que vemos ahí también que Lucas dice que los apóstoles informaron acerca de las preguntas y de las amenazas de parte de los principales sacerdotes y ancianos, pero no dicen nada, no contaron nada acerca de su propia defensa, lo que ellos dijeron, ¿verdad? Para defenderse. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, entonces, por lo tanto, miran hacia el futuro y ven el peligro que les afrenta el mismo Sanedrín. Su único recurso, entonces, es refugiarse en Dios. ¿Y sabes en qué? Por medio de la oración. ¿No es cierto que cuando ya no hay más salida, ya no hay más recursos, ¿verdad? Ya miras como que ya tocaste suelo, ¿verdad? Ya no tienes nada que más hacer. ¿No es cierto que muchas veces recurrimos por último a la oración, ¿verdad? Te dijeron un pronóstico, te detectaron cáncer, pocos días de vida. Entonces ahora sí voy a doblar rodillas, ahora sí me voy a poner a ayunar y a orar, ¿verdad? Te dijeron que iba a haber recorte personal en la fábrica, ¿verdad? En la empresa. Ahora sí me voy a poner a orar y a ayunar, voy a pasar la petición de oración para que se pongan a orar, para que no me despidan del trabajo. Eso tiene que ser algo constante, no tenemos que esperar hasta que sea el último recurso, la oración. Tenemos que estar orando siempre. ¿Sabes qué escribió Enrique Turral? Escribió un pensamiento muy hermoso y dice: del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién me condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? Gloria a Dios, amén, porque tenemos de nuestro lado a Jesús, nuestro abogado, amén. Así que vamos a ver también, punto número 2, la oración. ¿Cuál es la oración que los discípulos oraron confiando en la soberanía de Dios? Mira, ellos oraron y pidieron a Dios, ¿verdad? Verso 24, vamos a leerlo aquí, del 24 al 28. Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, ellos están orando a Dios soberano, ¿verdad? Soberano Señor, dijeron, tú eres el Dios que hiciste el cielo, el mar y todo lo que en ellos hay. La oración que Lucas nos transcribe en este momento es una oración típica judía y es moldeada sobre la petición hecha por Ezequías cuando el ejército asirio sitió a Jerusalén. O sea, ¿qué están haciendo ellos? Están citando las escrituras, están orando con la palabra de Dios. Ese es otro principio que debemos de aplicar, hermano. Cuando tú ores, cita los versículos de la Biblia, cita las promesas de Dios, respáldate con la palabra de Dios, como lo están haciendo aquí los apóstoles. Y mira la oración de Ezequías, la vamos a leer ahí. Está con letras chiquititas, pero a ver si Mario lo puede poner ahí en las diapositivas, en la transmisión en vivo, para que lo puedan leer ustedes en casa. Así que Isaías 37, 15 al 17 expresa la oración de Ezequías, que oró al Señor y dijo, mira qué similitud con la oración que hacen ahorita los apóstoles. Y dice, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel que está sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra.
Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injurar al Dios vivo. Verso 18 al 20 dice: en verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los has destruido. Y ahora, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios soberano. Mira qué preciosa oración y qué modelo nos da aquí Ezequías, ¿verdad? Él implora al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, que está sentado en su trono, ¿verdad? Y que gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Él es Dios, Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Él es soberano y le pide a Dios que incline su oído, que escuche su oración. Sí, como el versículo que leía nuestra hermana, ¿verdad? Silvia, ¿verdad? De si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Buscar en tu rostro, dice, ¿verdad? Y se arrepintieren de sus pecados, ¿verdad? Tú inclinarás tu oído y derramarás tu bendición sobre tu pueblo, ¿verdad? Está en Deuteronomio, ¿verdad? Y oirás el clamor de tu pueblo y traerás sanidad a la tierra, sanarás la tierra, dice, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Así que esa es la oración modelo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Siempre cuando oremos, reconozcamos quién es Dios, ¿verdad? A quién estamos orando y que Él tiene todo el control y el poder. Así que también no está negando las circunstancias, como tampoco los discípulos lo están diciendo aquí, hablando acerca de Herodes y de Poncio Pilato, que se han levantado en contra de tu santo Hijo Jesús, ¿verdad? Mira sus amenazas, dicen los discípulos, ¿verdad? Y concédenos, dice, ¿verdad? Que por medio tuyo podamos, maravillas y milagros y prodigios puedan ser hechos. Entonces, ellos están pidiendo al Dios soberano, no están dejando atrás las circunstancias, los eventos, no los están ignorando, están viendo, le están pidiendo a Dios que mire la oposición que se está levantando, ¿verdad?, en contra de ellos, que les habían prohibido hablar en nombre de Jesús. Y ahora ellos están haciendo una petición. ¿Y cuál es esa petición? Dice que prodigios, que milagros sean hechos en tu nombre, Jesús, ¿verdad? Así que dicen los apóstoles aquí que ellos están orando, ¿verdad?, al Dios de Israel, para que por medio de su mano sigan habiendo milagros y maravillas, ¿verdad?, en el pueblo. Así que ellos están pidiendo una oración de fe, están pidiendo ellos que Dios se manifieste con obras poderosas, ¿verdad? Que sean instrumentos útiles en las manos de Dios, ¿verdad? Que por medio de ellos el Señor siga haciendo milagros, maravillas y la gente se convierta a Dios. Porque el plan de Dios, hermanos, es que no quiere que ninguno perezca, ¿verdad?, sino que tenga vida eterna. Así que los dirigentes de la iglesia de Jerusalén ahora oran y se dirigen a Dios como el soberano Señor. Amén. Él es quien gobierna soberanamente sobre todo lo que Dios ha hecho. Él es el creador del universo. Él es el maestro de todos sus servidores. Así que están invocando también, cuando dice que David habló, dice también, ¿verdad? Por medio de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 26, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron contra ti serán. Están citando, ¿sabes qué? Están citando la Biblia también y están citando el Salmo 2, verso 1 y 2, ¿verdad? Que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Este es un salmo mesiánico, sí, está hablando del ungido. ¿Quién es el ungido? Es Jesús, ¿verdad? Entonces David fue un profeta de Dios, ¿verdad?, que está hablando acerca de Jesús.
Dice que Dios habló por el Espíritu Santo a través de la boca de David, ¿verdad? Lo vimos también ahí en Hechos 1:16. ¿Se acuerdan cuando hablamos del libro de Hechos? Cuando Pedro se levanta en su primer sermón y dice, este Judas, ¿verdad? Que traicionó a Jesús, dice, ¿verdad? Lo que hizo fue profetizado, dice. Varones hermanos, dijo Pedro en el capítulo 1, verso 16, cuando se levantó, citando también a David y el Antiguo Testamento, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Está citando también Pedro las escrituras. Y nuevamente aquí cita también a David en el Salmo 2, verso 1 y 2. ¿Te das cuenta? Les está hablando con las escrituras, están orando con las escrituras. Así que, así como David soportó la persecución a manos de Saúl y experimentó el cuidado protector de Dios, los apóstoles ahora saben que el Señor no los abandonará. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28:20? ¿Se acuerdan? En la gran comisión dice, y recuerden, dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ellos están invocando las promesas de Dios en su oración. Mira qué precioso. Eso nos tiene que a nosotros animar a cambiar nuestra manera de orar, ¿sí? De ahora en adelante vamos a orar con las escrituras. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a estar citando versos de la palabra de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Sus promesas son siempre fieles. Amén. Así que todos sus esfuerzos están centrados entonces en tal sentido, en pedir, ¿verdad?, a Dios que mire sus amenazas, ¿verdad? Que así como dijo David, ¿verdad? David es un tipo de Cristo. ¿Sí? Él ve a las naciones de su tiempo conspirándose y amotinándose contra Dios. Esas naciones que se oponen al Señor Dios y se declaran enemigas de su ungido. ¿Sí? David es el rey que fue ungido por el profeta Samuel, ¿se acuerdan? Tal como Dios se lo dijo. De esta manera David llega a ser el ungido del Señor. Cuando las naciones conspiran contra David, están conspirando contra Dios. Cuando los reyes se levantan contra David, están levantándose contra Dios. Y claro, todos sus esfuerzos resultan inútiles, porque David, sin embargo, es solo una señal, un tipo que apunta hacia Jesucristo. Amén. Así que David habla proféticamente acerca de Jesucristo, quien es el Rey y el ungido. Amén. Así que los apóstoles ven en Cristo a quien Dios ha ungido e instalado como Rey de su santo monte Sión. Salmos 2, 2 y 6. El cumplimiento de este salmo mesiánico en particular lo ven ahora. Desde la mitad del siglo I antes de Cristo, el Salmo 2 ha sido interpretado refiriéndose al Mesías, a Jesucristo, como un salmo mesiánico y es citado frecuentemente. Usted lo va a ver ahí en muchos pasajes de las Escrituras, como Hebreos 1:5, Hebreos 5:5, Apocalipsis 2:26 al 27, Apocalipsis 19:15, etc. La pregunta es, cuando oramos, ¿sí? Cuando tú oras, ¿por qué es útil recordar las promesas de Dios? Dime, ¿por qué es útil recordar la forma en que Dios actuó en el pasado? ¿No es cierto que cuando oráramos, pues, nos diéramos cuenta de que Dios ha sido fiel en el pasado? ¿No es cierto que nuestra fe va a permanecer firme en el Señor, sabiendo que si Dios ha cumplido sus promesas en el pasado, Dios seguirá cumpliéndolas en el presente y Dios seguirá cumpliéndolas en el futuro? Así que nos da esperanza, hermanos, saber que Dios, la forma en que Dios ha actuado en el pasado. ¿Cómo liberó Dios al pueblo de Israel de Egipto? ¿Sí? ¿Cómo lo sacó de allí, de la esclavitud? ¿Cómo abrió el mar rojo y los hizo pasar en seco? ¿Cómo los alimentó durante 40 años y proveyó por ellos en el desierto? ¿No es cierto que Dios seguirá proveyendo y cuidando de nosotros? ¿Verdad que sí? Si Dios fue fiel con su pueblo, seguirá siendo fiel con su pueblo en el presente. No debemos de dudar, ¿verdad?, de las promesas de Dios. Así que, otra pregunta,
¿Cómo edifica nuestra fe citar las Escrituras en nuestras oraciones? ¿No es cierto que nos somos edificados? ¿Verdad? Nos llenamos de más fe sabiendo que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel. ¿Y cómo edifica nuestra fe? Recordar las obras pasadas de Dios a favor de su pueblo. Lo que te decía, ¿verdad? Cuando vemos el pasado, podemos tener la certeza de que Dios seguirá cuidando de nosotros en el presente y en el futuro. Así que dice el verso 27, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se unieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así que los apóstoles mismos interpretan esta cita del Salmo 2 porque ellos ven su cumplimiento en la vida de Jesús. De hecho, dicen que los primeros cristianos, la verdad es que lo que decían los primeros cristianos, decían que la verdad Jesús cumplió todas las palabras mesiánicas del Salmo 2, como lo decían ellos, como cuando se cumplió con el juicio que le hicieron a Jesús y la muerte de Jesús. Ellos pudieron atestiguar el cumplimiento de estas escrituras en la vida de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, ¿se acuerdan cómo Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, de Perea, y el pueblo también reconocía lo reconocía como rey, ¿verdad? A Herodes. Y el gobernador, quien representaba la autoridad en Roma, era Poncio Pilato, ¿sí? Había sido nombrado por Tiberio César, ¿verdad? Así que de los 4 evangelistas, solo Lucas hace referencia al juicio que llevó Jesús ante Poncio Pilato, ¿sí? Al enviar a Jesús ante Herodes y verán sus juicios que le hicieron. Así que Herodes, ¿se acuerdan? Que fue uno de los que se alegró al ver a Jesús y le pidió que hiciera un milagro. Como Jesús no le contestó, ¿verdad? Le volvió a Poncio Pilato, ¿sí? Lucas entonces termina el relato de este episodio con las siguientes palabras: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Esto lo vas a ver en Lucas 23:12. Así que aquí lo mencionan los discípulos a Herodes y a Poncio Pilato, ¿verdad? Reconocen que ellos se habían levantado en contra de Jesús, en contra de su siervo, ¿verdad? Jesús. Así que, de hecho, en el sermón de Pedro, en el pórtico de Salomón, Pedro se refiere en 2 ocasiones a Jesús como el siervo, en Hechos capítulo 3, verso 13 y Hechos capítulo 3, verso 26. Así que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo en el momento del bautismo en el río Jordán. ¿Lo recuerdan? Cuando Juan el Bautista lo bautizó, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a este oírla. Vieron al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Así, en cumplimiento de la profecía, los gentiles y el pueblo de Israel se ponen en contra de Dios y de su ungido Jesús, ¿verdad? Al prohibirles que prediquen y que hagan maravillas en nombre de Jesús. Así que verso 28, hicieron cuanto tu amado y tu consejo había antes determinado que sucediera. Así que los apóstoles ven el cumplimiento entonces del Salmo 2 desde una perspectiva divina. Ellos ven que Dios predestinó con su mano y con su propósito la acción tomada por el pueblo que trajo a Jesús al juicio y a la muerte. Repiten la observación hecha por Pedro en su discurso de Pentecostés, que dice: a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Esto está en Hechos capítulo 2, 23. Pedro lo dijo también en su primer sermón y también lo repitió en Hechos capítulo 3, verso 18. Así que los apóstoles reafirman la doctrina de la predestinación. Lo hacen específicamente en sus oraciones. ¿Cuántos saben que Dios tiene control de todas las cosas? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Tú vas a ver ahí en la Biblia la doctrina de la predestinación también, ¿verdad? Entonces, Dios ya tiene todo bajo control. Él había determinado cómo iba a nacer, cómo iba a padecer y cómo iba a morir, ¿verdad?
Jesús estaba en control durante todos sus juicios, durante su crucifixión, porque era necesario, les dijo a los discípulos, que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo. Así que Jesús es soberano, es Dios hecho hombre y tenía todo bajo control. Amén. Y podemos confiar en Él. Él no forzó a sus adversarios a que lo mataran o a involucrarse en actos de violencia contra su voluntad, porque la evidencia muestra que ellos asumieron toda la responsabilidad, estos líderes religiosos, porque se acuerdan que Poncio Pilato iba a dejar a Jesús en libertad, ¿sí? Y ellos dijeron, no, crucifícale, pero no ha hecho nada malo, les dijo, ¿verdad? Poncio Pilato, no merece la muerte. Si no lo matas, no lo crucificas, no eres amigo del César y te vamos a acusar, ¿verdad? De que porque él se proclama rey, dice, ¿verdad? Entonces, pero no ha hecho nada malo, y él queriendo todavía soltarle, sacó a un malhechor, ¿verdad? A este Barrabás, creyendo pues de que iban a preferir la vida de Jesús y no la de Barrabás. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que les dice Poncio Pilato, ¿a quién quieren? ¿Al rey de los judíos que liberte? ¿Al que se proclama hijo de Dios? ¿O a Barrabás, ¿verdad? Al asesino, al malhechor. ¿Y sabes qué dijeron? A Barrabás. Queremos a Barrabás, dijeron, ¿verdad? Y soltaron al inicuo, ¿verdad? Entonces, todo estaba predestinado, Dios lo había hecho, ¿verdad? Que ocurriera, sí, porque estaba escrito que así fuera, que el Hijo del Hombre iba a morir en una cruz, iba a ser despreciado, castigado, pero al tercer día iba a resucitar. Amén. Así que sus adversarios asumieron toda la responsabilidad de la muerte de Jesús. En cambio, Dios le permitió conspirar contra él de esta manera porque quería lograr la salvación de su pueblo, ¿verdad? Estaba predestinado. Así que, otra pregunta. ¿Qué le pidieron los discípulos a Dios que hiciera en su oración? Versos 29 y 30. Y con esto vamos a ir al punto número 3. La petición. Verso 29, mira, dijeron los discípulos en su oración y pidieron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con valentía, hablen tu palabra. Verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, número 1, están pidiendo valor, ¿sí? Para proclamar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Nótese que no están pidiendo que lo libres de la persecución, ¿verdad? Que iba a venir más adelante. Vamos a ver cómo mataron a Esteban. Y número 2, están orando para poder realizar señales, prodigios y maravillas por medio del nombre de Jesús. Verso 30. Así que esta es la petición de los discípulos, ¿verdad? No dan tampoco ninguna palabra de gratitud por haberlos librado de la prisión y del tribunal. En cambio, piden entonces contrarrestar la amenaza del Sanedrín, concediendo a sus siervos todo valor para proclamar el Evangelio de Cristo. No piden protección contra la persecución, que inevitablemente seguirá más adelante. Ellos se dan cuenta que Dios está en control de cada situación, tal como lo ha declarado en el Salmo 2. Ellos están seguros que Él no permitirá que su plan y su propósito sea frustrado por los gobernantes del pueblo. Nada podía impedir que el Evangelio se extendiera a los gentiles alrededor del mundo, ¿verdad? El Señor ya tenía su plan, iba a usar a estos hombres llenos del Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? A todo el pueblo. Así que la palabra valor y denuedo aparece 3 veces en este capítulo, lo vemos aquí en el versículo 13, en el 29 y en el 31, ¿sí? Y el concepto es prominente en Hechos, lo vas a ver en todo el libro de los Hechos. Así que los apóstoles saben que deben pedir a Dios valentía cada vez que han de proclamar su palabra y cada vez que se dan cuenta que cuando se activa el don de la valentía, van a ocurrir cosas asombrosas. También se va a levantar la oposición también, ¿verdad? Así que cuando el Señor concede este don de valentía, del denuedo a sus siervos,
los está habilitando para hablar con elocuencia, para hablar con efectividad ante el mundo hostil que les espera afuera. Confirma su solicitud de su oración, dándole la capacidad de sanar a los enfermos y llevar a cabo grandes señales y maravillas, así como lo hizo Jesús. Ellos ahora ya no están actuando por cuenta propia, ellos ahora recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés y ahora de nuevo van a ser llenos del Espíritu Santo, una confirmación que los está capacitando para predicar, los está capacitando para milagros, para sanar, para llevar sanidad y salvación a las personas. Así que otra cosa muy al denotar aquí ante el Sanedrín, que les prohibieron hablar en ese nombre de Jesús, dijeron, ¿verdad? Pero no les prohibieron sanar a las personas, no les prohibieron que hicieran milagros y maravillas. Ese es otro punto muy importante. Los milagros y las maravillas son señales que confirman la predicación de las buenas nuevas, ocurren en el nombre de Jesucristo y ayudan a la proclamación del Evangelio en el nombre de Jesús. Así los adversarios no pueden negar la evidencia de los milagros. La oración de los apóstoles entonces finaliza con la frase: mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Veamos el verso 30 y con este terminamos. El verso 31, ¿verdad? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el verso 31 que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que los discípulos fueron capacitados, ¿sí?, para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuál fue el efecto de la oración de los creyentes? Vemos aquí que el lugar tembló como una evidencia de que Dios había escuchado su oración. Y ahora, ¿qué experimentaron y qué hicieron los cristianos después de que terminaron de orar? ¿Se quedaron ahí sentados? Oh, pues ya Dios contestó, nos llenó el Espíritu Santo, tembló la casa y toda la cosa, ¿verdad? Como dicen en México, qué chido, ¿verdad? Qué bonito. Pero ellos no se quedaron ahí sentados, ¿verdad que no? ¿Qué hicieron? Salieron a predicar, ¿sí? Salieron a poner en práctica lo que habían orado, ¿verdad? Ok, estás pidiendo que Dios te capacite y te llene con su Espíritu Santo para poder predicar, para poder sanar y hacer milagros. Pues ve y ora, y ve y sal y hazlo, ¿verdad? Pon a prueba en práctica lo que oras, ¿verdad? Y vas a ver cosas maravillosas ocurrir. Así que el punto número 4 entonces es la respuesta. Mira, qué precioso, ¿verdad? Que Dios respondió a la oración de los apóstoles, ¿verdad? Porque estaban pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando tú oras y pides de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no crees que Dios va a responder tus oraciones? ¿Verdad que sí? Así que tenemos que estar nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. La palabra denuedo quiere decir con valentía. La palabra de Dios, con valor. Así que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que esto nos recuerda la experiencia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipo. ¿Por qué no me acompañas ahí? Vamos a ver Hechos 16, 26. Mira, este es otro pasaje especial que lo quiero traer aquí a colación porque habla de un evento muy, muy hermoso que pasó en la vida de Pablo. Lo vamos a ver más adelante cuando ya vayamos en el capítulo 16. Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas habían sido encarcelados por predicar el Evangelio. Los habían metido injustamente, les habían pegado con vara, ¿verdad? Los habían amarrado con cepo y los habían metido en la cárcel más profunda, más oscura, más fría. Pero cuenta la Biblia ahí en Hechos capítulo 16 que era la medianoche y ellos no estaban enojados contra Dios, no estaban reclamándole a Dios: ¿por qué nos tienes aquí, Señor? ¿Por qué me pasa eso a mí? Si yo soy tu hijo, yo te sirvo, yo te estoy dando testimonio de ti, así me pagas. No, ellos no estaban orando así. Dice la Escritura que ellos estaban alabando a Dios, cantando himnos y alabanzas, y ya les había llegado la medianoche y todos los presos los escuchaban. Qué hermoso, ¿verdad? Que el testimonio de estos dos hombres, aunque tenían la espalda ensangrentada, aunque estaban todos moreteados, aunque tenían frío, tenían sueño, tenían hambre, estaban glorificando a Dios. Y mira, cuando ellos oraron a Dios,
dice que de repente vino un gran terremoto, un estruendo, ¿verdad? Que se movió con gran poder. Las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron, todos quedaron libres. El carcelero de Filipo, si un preso se le escapaba, él tenía la responsabilidad con su vida de pagar si algún preso se soltaba. Y él iba a matarse porque dijo, ya todos se fueron, ¿no? Pero Pablo le dice, no, le dice, aquí estamos todos. Y él se arrodilla delante de los apóstoles porque cree en el poder de Dios al ver el tremenda majestuosidad y poder de Dios. Y les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? ¿Y sabes qué les contesta Pablo? Les dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Amén. Dice la Escritura que Él los llevó a su casa, les lavó las heridas y él y toda su familia se bautizaron y entregaron su vida a Dios. Qué precioso, ¿verdad? Cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando no estamos quejándonos, ¿verdad? Ni estamos refunfuñando ahí por los problemas, sino estamos dando siempre gloria a Dios, cantando alabanzas, ya sea por lo bueno, por lo malo, sabiendo que Dios tiene todo en control, que Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente, está en todos lados y Él tiene cosas mejores para nosotros. Cosas grandes ocurren, milagros ocurren y lo vemos aquí en la vida de los apóstoles. Mientras ellos estaban orando, vino una señal del cielo, sacudió la casa con un temblor y que donde estaban reunidos. Y ahora, así como se sacudió este temblor y llenó a los discípulos, llenándolos del Espíritu Santo, ahora los manda al Señor para que el mundo entero también sea sacudido, ¿verdad?, con el Evangelio de Jesucristo. Así que hay un paralelo aquí en lo que vimos. Del verso 31, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Hay un paralelismo, una comparación. Algo similar ocurrió el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto. Todos dice que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar la palabra de Dios con valor. ¿Sí? La diferencia en ambos acontecimientos, cuando vino el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que vino un viento fuerte, sopló, llenó la casa donde los creyentes estaban sentados. Enseguida se vieron lenguas como de fuego que se posaron sobre la cabeza de ellos y fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablar. La diferencia en este caso acá dice que el soplar del viento fue en Pentecostés. Aquí hubo un temblor en el lugar donde estaban reunidos. En el Pentecostés fue una manifestación externa con lenguas de fuego, y aquí fue una manifestación interna que los llenó el Espíritu Santo con valor, ¿sí? Y por último, en Pentecostés tuvieron la habilidad de hablar en otros idiomas, y acá el valor es de hablar la palabra de Dios ahora, ¿sí? Las semejanzas son llamativas. El Espíritu Santo viene en respuesta a la oración en ambos casos, tanto en Pentecostés como ahora. Número 2, el Espíritu Santo también llena a los presentes. Y número 3, todos proclaman las maravillas y la palabra de Dios. Así que los creyentes reciben un nuevo derramamiento del Espíritu Santo que los llena de valor, de manera que proclaman las buenas nuevas, ¿sí? Así que ellos son los que ahora proclaman la palabra de Dios, y ahora Dios nos ha mandado a nosotros, a cada uno de nosotros, a que hagamos lo mismo, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor? Dice, y hacer discípulos, vayan a todas las naciones, enséñenles, dice, ¿verdad?, que guarden, que pongan por obra las palabras que les he enseñado. Vayan, les dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esto termina el Evangelio de Mateo. Así que todos ellos proclaman la palabra de Dios. Así que Hechos es un sinónimo del Evangelio de Jesucristo. Lucas nos da un ejemplo del valor cuando escribe más adelante, y escribe estas palabras así. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos orando y pidiendo a Dios, ¿verdad?, que nos permita poder seguir predicando este hermoso evangelio aquí en esta bella ciudad de Rockford, donde Dios nos ha traído.
que su reino se establezca en este lugar, que milagros puedan ser hechos, que la palabra de Dios se pueda predicar también en las casas. Ya estamos por abrir nuestro primer grupo de hogar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que el evangelio sigue, hermanos, sigue predicándose en el templo y en las casas, como lo hacía la iglesia primitiva. Así que como conclusión podemos decir que somos libres para orar, hermanos, somos libres. Los discípulos oran confiando en la soberanía de Dios. Ellos se dan cuenta que Dios está en control de cada situación, tal como lo ha declarado el Salmo 2. Ellos están seguros que Dios no permitirá que su plan y su propósito sea frustrado por estos gobernantes que estaban impidiendo que se hablara en el nombre de Jesús. Número 2, los discípulos oran a Dios por lo siguiente: que les conceda valor para proclamar el Evangelio de Jesucristo, que puedan realizar señales y prodigios por medio de Jesús. En otras palabras, ellos están orando para que Dios les permita ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Les voy a pedir a los músicos que pasen, vamos a orar. Así que Dios responde. La casa donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor la palabra de Dios. Dios dio a los apóstoles una señal que así como había sacudido la casa con un temblor, así habría de mover el mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. Preguntémonos, y con esto vamos a terminar. Si nuestra iglesia fuera más sensible a la voz del Espíritu Santo, hermanos, ¿cómo podría cambiar nuestra vida? Amén. ¿Qué cambios podemos hacer hoy en nuestra vida personal de oración? Dios está muy interesado en que aprendamos a orar, en que confiemos en las promesas de Dios en su palabra y la podamos poner por obra. Preguntémonos, ¿qué cambios puedo hacer yo de ahora en adelante en mi vida personal de oración? ¿Cómo yo puedo orar por mis pastores, por mis líderes, por los ministerios de la iglesia donde yo me congrego? ¿Cómo puedo yo pedirle a Dios para que su Espíritu Santo se mueva con milagros, proezas y maravillas? ¿Cómo podemos orar unos por otros? ¿Te gustaría participar de ahora en adelante en las reuniones de oración de la iglesia? ¿Por qué no haces un compromiso de asistir a las reuniones de oración? Ahorita estamos los martes de 9 a 10 en la mañana. Si tú no puedes conectarte por Zoom. Hay un grupo de mujeres y varones intercediendo por todas las necesidades. Ya a mediados del mes de agosto ya vamos a empezar, si Dios permite, un servicio de oración los días miércoles de 7:30 a 9. Que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos orar, necesitamos buscar más de la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se van a animar a venir los miércoles? Amén. Vamos a tener la casa de Dios abierta para que tú vengas y podamos tener oración y alabanza y una meditación de la palabra de Dios. Necesitamos orar más, hermanos. Necesitamos ayunar más. Necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a seguir predicando su evangelio, que nos ayude a no avergonzarnos? Y vamos a cantar esta última canción ya para despedirnos. Acompáñanos. Dice así esta preciosa alabanza. Dios nos ha escogido, hermanos, para un tiempo como hoy, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, que Dios nos ha escogido con su sangre, nos ha comprado, nos ha redimido con su sangre y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que prediquemos su palabra, hermanos, para que seamos testigos de Él. De eso trata esta alabanza. Canta junto con nosotros y dice así. Oh Señor, te alabamos, oh Dios. Bendito seas, Señor. Que tu reino se siga extendiendo, Señor, a través de la tierra, Señor. Todos los confines de la tierra, Señor. Que no nos avergoncemos, Señor, de predicar tu palabra. Que en ningún otro hay salvación, Señor. Solo tú puedes perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en ti, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.
llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, Sí, Señor, para darnos poder y ser y ser testigos de Él. Cantemos y juntos. llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, Señor. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Canta conmigo. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Señor. No nos avergonzamos de ti, Señor, de tu evangelio, porque es poder de Dios para salvación, Señor. Gracias te damos, Señor. Cantemos última vez. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, de su amor y verdad. Amén. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos, Señor. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de orar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como estos discípulos, Señor, que cuando estaban en problemas y aflicciones te buscaron a ti, buscaron tu ayuda, la comunión entre los hermanos, Señor, y juntos oraron pidiendo, Señor, que nos llenaras con tu Espíritu Santo, que pudieran proclamar las maravillas de tu evangelio, Señor, que no se avergonzaran, que pudieran hablar con valor. Ayúdanos a poder seguir ese ejemplo, Señor, de poder seguir adelante, confiando en ti, Señor, en tus promesas, Señor.
Tú nos has dado tu Espíritu Santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, a todos nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te damos, Padre. Llévanos con bendición, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos del maligno y protégenos de todo mal. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias y te damos gloria, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te grande. Gracias, Señor. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, sí, Señor. Grande Llénanos, Padre. es tu fidelidad. Eres grande, poderoso. Te alabamos, oh Dios. Cristo Jesús. Porque tú has sido fiel, Señor, y seguirás siendo fiel, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no nos has dejado, Señor. Tú has estado siempre con nosotros, Señor. Seguirás estando con nosotros, Padre. Te alabamos, oh Rey. Recibe la gloria y la alabanza que solo tú mereces, oh Dios. Te damos gracias, precioso Padre. Bendito seas, oh Dios. Gracias, Padre. Corazón suave decir, santo eres tú. Levanta tus manos, canta al Señor. Santo, santo, santo. Mi corazón. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, mi Dios. Santo, santo, santo. Dile, santo, tú eres santo, Señor. Mi corazón te adora. Sí, Señor, te adoramos, oh Rey. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, mi Dios. Sí, Señor. Santo eres tú. Te alabamos, oh Rey. Santo eres tú. Aleluya, aleluya. Santo eres
santo eres tú. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias, Señor. Que no se nos olvides ninguna de tus promesas, Señor. Que siempre, Señor, podamos, Señor, reconocer, Señor, tu grandeza, tu hermosura, tu santidad, Señor. Te damos gloria, Señor, y alabanza, oh Rey. Te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Llévanos, Señor, por el camino recto, Señor. Y que no se nos olvide ninguna de tus promesas, Señor. Te damos gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. No se les olvide contactarse por las redes sociales. Búsquenos ahí como Iglesia del Pacto Vida Eterna. Ya tenemos nuestra nueva app también para que la descargues en tu celular y puedas ver ahí las predicaciones, devocionales, los ministerios, los eventos que tenemos, etcétera, etcétera. Escanea el código URL y baja la aplicación en tu celular y compártela con tus amigos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Hasta luego.